Bienvenidos a esta reflexión. Hoy, nos vamos a adentrar en unas verdades muy importantes de la fe católica, sobre la Santísima Virgen María. Son los conocidos dogmas marianos. La idea es, pues, comprender un poco mejor estos pilares. María, Madre de Dios, su virginidad perpetua, también la Inmaculada Concepción y finalmente su asunción al cielo. Si te parece, empecemos por el primero, el que es como la base, María, Madre de Dios. Esto lo que afirma básicamente es que María es de verdad Madre de Dios. ¿Por qué? Pues porque Jesús, su Hijo, es Dios hecho hombre. Y es interesante, fíjate que el término griego Theotokos, o sea, Madre de Dios, ya se usaba en la Iglesia bastante antes de que se definiera oficialmente. Exacto. Ese título, Theotokos, fue importantísimo en el Concilio de Éfeso, allá por el año 431. Y, bueno, más que definir algo nuevo sobre María, lo que el concilio quería era proteger la fe correcta sobre Jesucristo. O sea, decir que María es Madre de Dios es una forma muy clara de confesar que su Hijo es, sin duda, verdadero Dios y verdadero hombre, que tiene una naturaleza divina y una humana, pero unidos en una sola persona. Esto era fundamental, sobre todo frente a ideas, herejías, como el docetismo. Negaban que Cristo fuera realmente humano, ¿verdad? Claro, decían que solo parecía humano. Por eso una frase antigua de los padres de la Iglesia es muy buena. Dice, el Salvador fue hecho de mujer, no por medio de mujer. Para que quede claro que nació realmente de ella, con nuestra naturaleza. Entiendo. Entonces, defender ese título de María era en realidad defender que la encarnación de Jesús fue real. Y esta maternidad divina, pues está muy conectada con el siguiente dogma. María siempre virgen. Así es. La fe de la Iglesia nos dice que la virginidad de María fue perpetua, antes del parto, en el parto y también después del parto. Esto lo que subraya es su consagración total, exclusiva, a Dios y a su plan. ¿Hubo figuras importantes que defendieron esto o no? Sí, claro. Por ejemplo, San Epifanio insistía mucho en que virgen era un nombre que le pertenecía para siempre. Y San Ildefonso de Toledo, que escribió un libro famoso justamente sobre eso. De hecho, ya desde finales del siglo IV, encontramos textos sobre María como uno llamado La Perla, que se enfocaban en alabar y defender su virginidad. Es una señal de lo especial que es y de su entrega total. Una entrega absoluta, que también vemos reflejada en el siguiente dogma, la Inmaculada Concepción. ¿Podrías explicarnos bien qué significa? Porque a veces, la gente lo confunde con la concepción virginal de Jesús. Sí, es una confusión común, pero es importante distinguirlo. La Inmaculada Concepción se refiere a María. Significa que ella, desde el primer instante en que fue concebida, allá en el vientre de su madre, Santa Ana, fue cuidada, preservada de toda mancha del pecado original. Esto fue, digamos, una gracia, un privilegio muy especial de Dios, que se lo dio pensando en los méritos de Jesucristo su Hijo, que sería el Salvador. O sea, no es que no necesitara ser salvada. Exacto, no es que no necesitara la redención, sino que fue redimida de una forma única, por adelantado. Dios la preservó del pecado. En lugar de limpiarla después... Esa idea de redención preservadora es, fundamental. ¿Y cómo se fue desarrollando esta doctrina? Bueno, fue un camino largo en la fe de la Iglesia. San Agustín ayudó mucho al plantear la cuestión del pecado original y cómo todos necesitamos la redención de Cristo. Claro, si todos nacemos con esa marca, ¿qué pasaba con María? Y a lo largo de los siglos, se fueron dando argumentos. Algunos, como Beda el Venerable, decían, si Juan Bautista fue santificado en el vientre de su madre, con más razón María. Como un argumento de conveniencia, ¿no? Algo así. Y también la lógica del potuit dequit ergo fecit. Dios podía hacerlo, era adecuado que la madre de su hijo fuera purísima, entonces lo hizo. Y ya después, el teólogo Duns Scoto explicó muy bien esta idea de la redención preservadora, mostrando que ser preservado del pecado es una forma de redención todavía más perfecta. La devoción de la gente y la reflexión de los teólogos, sobre todo en la época barroca, impulsaron mucho que se definiera este dogma. Una pureza total desde el inicio. Que, de alguna manera, culmina en su destino final, lo que nos dice el cuarto dogma, su asunción al cielo. Correcto. El dogma de la asunción lo que afirma es que la Virgen Inmaculada, cuando terminó su vida aquí en la tierra, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo.
¿no? O sea, su cuerpo no sufrió la corrupción del sepulcro. Y esto es como la consecuencia lógica de su Inmaculada Concepción y de ser Madre de Dios. Ujú, tiene sentido. Si estuvo tan unida a Cristo en todo, Claro, en su vida, en su pasión, en la redención, pues era muy adecuado que también estuviera unida a Él en la gloria final. ujú, y esta creencia, aunque se definió como dogma más recientemente, ya existía desde hace mucho, ¿cierto? Sí, tiene raíces muy antiguas. Ya en los primeros siglos circulaban unos escritos, los Transitus Mariae, que hablan del tránsito o dormición de María, que aunque no son parte de la Biblia, ya contaban de diferentes maneras cómo fue su paso glorioso de esta vida al cielo, incluyendo la asunción de su cuerpo. Esto nos muestra que desde muy temprano la Iglesia ya tenía esta convicción sobre el destino glorioso de la Madre del Señor y creía en su presencia y ayuda continua desde el cielo. Madre de Dios, siempre virgen, inmaculada y asunta al cielo. Vemos cómo estos 4 dogmas marianos, pues no son ideas fuestas, forman un conjunto muy coherente. Ujú. Nos revelan quién es María en la historia de la salvación, siempre mirando hacia Cristo. Exactamente. No son puntos aislados, sino como distintas caras de un mismo misterio. Ujú, El lugar de María en el plan de Dios. ujú, Y juntas nos muestran la belleza de la fe católica y el lugar tan especial que tiene la Madre del Señor. ujú, Nos invitan a verla como modelo de fe, de entrega ujú. y de esperanza en la gloria que nos espera. Quizá la pregunta que nos queda para seguir pensando es, ¿cómo ilumina el contemplar estos dogmas nuestro propio camino de fe, Ujú. nuestro seguimiento a Cristo?